Los puentes térmicos, junto con fachadas, cubiertas y huecos, son uno de los elementos de la envolvente térmica determinantes en la demanda global de un edificio. Según la ISO 14683, dicha transferencia de calor a través de los puentes térmicos puede cuantificarse en un 25% de la demanda global del edificio. Por tanto, el correcto análisis y la cuantificación de dicha transferencia de calor debe ser un objetivo primordial para el técnico que desee evaluar energéticamente un edificio. Por tanto, el objetivo principal del curso es aprender a cuantificar dicha transferencia de calor, para lo cual vamos a utilizar un programa informático de software libre denominado TERM. Este programa ha sido desarrollado por la Universidad de California y está validado por la ISO 10211 como método de alta precisión. El curso tiene un pequeño contenido teórico inicial en la que se trata la definición y tipos de puente térmico, los fundamentos del cálculo y cómo generar el modelo geométrico. Después de una pequeña introducción al programa informático, desarrollaremos de forma práctica 4 ejemplos entre los que tendremos que resolver varias cuestiones. Lógicamente, entre ellas estará calcular la transmitancia térmica lineal de los diferentes puentes térmicos. Tendremos que aprender a diferenciar el flujo de calor bidireccional, el flujo de calor unidireccional, y también será importante saber cómo los puentes térmicos cobran más importancia precisamente cuando menos lo esperamos, es decir, cuando aislamos, por ejemplo, fachadas sin tratarlos adecuadamente. Al respecto de los fundamentos de cálculo, trataremos con la norma 10.211, que es la que trata los puentes térmicos en edificación, los flujos de calor, temperaturas superficiales y los métodos para realizar cálculos detallados. Aprenderemos lo que es la transmitancia térmica lineal y aprenderemos a calcularla. Los sistemas dimensionales que se pueden utilizar para realizar el modelo geométrico. Las zonas en las que hay flujo unidimensional, bidimensional y tridimensional. Así como los fundamentos de cálculo de la transmitancia térmica lineal basados en el calor total, es decir, el coeficiente de acoplamiento del modelo. Realizaremos ejemplos tomando medidas interiores y medidas exteriores. Aprenderemos a diferenciar los elementos del flanco y después aprenderemos a utilizar el programa TERM, a introducir materiales, a introducir los materiales con las características del código técnico, del catálogo de elementos constructivos, y empezaremos a desarrollar ejemplos, los cuales irán en orden creciente de dificultad, en los que se pretende que el alumno vaya practicando y adquiriendo las destrezas necesarias para ser capaz de modelizar cualquier tipo de puente térmico. Una esquina de fábrica, longitud de los elementos de flanco, diferencias entre tomar medidas interiores y exteriores. También analizaremos el documento de apoyo de reciente publicación al documento de ahorro de energía para realizar la comprobación del riesgo de formación de condensaciones superficiales, particularmente en los puentes térmicos. Realizaremos diferentes ejemplos y desarrollaremos los ejemplos del curso. Analizaremos las condiciones de contorno del modelo geométrico, calcularemos el coeficiente de acoplamiento, evaluaremos las mejoras que supone para el puente térmico un sistema de aislamiento térmico por el exterior y haremos todo tipo de tipología de puentes térmicos, entre los que se incluye encuentros de una fachada con una solera. Sin más, os emplazo a que toméis el curso y que cubra todas vuestras expectativas y que después de terminarlo sepáis, evidentemente, calcular la transmitancia térmica lineal de cualquier puente térmico.